Si alguna vez tuviste que sonreír con el estómago vacío para que nadie notara que te estabas rompiendo por dentro, quédate. Porque hay momentos en los que la vida te deja con tan poco, que lo único que te queda para no desaparecer es dar. Y si esta historia te toca aunque sea 1 milímetro, suscríbete y deja tu like en silencio, como quien enciende una vela en una habitación oscura. No por el algoritmo, sino para que esta luz llegue a alguien que hoy la necesita. El barrio no estaba hecho para la esperanza. Estaba hecho para el olvido. Las paredes eran de un gris cansado, manchadas por humedad antigua y promesas rotas. Las ventanas tenían rejas, no por seguridad, sino por resignación. En las esquinas se acumulaba basura como si el mundo hubiera decidido que ahí era aceptable dejar lo que ya no quería mirar. Y el aire olía a aceite quemado, a ropa húmeda que nunca terminaba de secarse, a pan viejo mezclado con frío. Era temprano, pero el cielo ya parecía tarde. En esa calle vivía una anciana a la que casi nadie llamaba por su nombre. No porque no lo tuviera, sino porque la costumbre de ignorarla se había vuelto más fácil que el esfuerzo de reconocerla. Algunos la conocían como la abuela del cuarto, otros como la vieja de la bolsa. Había quien ni siquiera la veía. Pasaban por su lado como si fuera una sombra pegada a la pared. Pero ella tenía nombre. Y tenía historia. Solo que nadie la pedía. Su casa era un cuarto estrecho en el fondo de un pasillo largo, donde la luz entraba como si tuviera miedo. La puerta de madera no cerraba bien. El piso era frío, siempre frío, incluso cuando afuera el sol insistía. Y en una esquina había una mesa pequeña, con una silla que cojeaba y una taza con el borde astillado, como si hasta los objetos allí supieran lo que era sobrevivir. Esa mañana, la anciana se levantó con el cuerpo pesado, no por sueño, sino por hambre. El hambre no era una sensación nueva para ella. Era una compañía vieja, de esas que ya no gritan, solo susurran. Un vacío que no duele como una herida fresca, sino como una ausencia que se instala y se vuelve parte de ti. Se llevó una mano al vientre y respiró despacio, como si pudiera engañar al cuerpo con calma. En la mesa, envuelto en un paño limpio, había un pedazo de pan. No era grande. No era fresco. No era bonito. Era pan de los que ya no huelen a pan, sino a tiempo. Pan de los que se endurecen como si se defendieran del mundo. Era lo último que tenía. Y ella lo sabía. Porque la noche anterior había contado sus monedas con una paciencia triste. Moneda por moneda, como quien cuenta gotas en una tormenta que nunca llega. No alcanzaba para comprar harina. No alcanzaba para comprar leche. No alcanzaba para comprar nada. Y aún así, ella no había llorado. No porque fuera fuerte, sino porque ya había llorado tantas veces en su vida, que el llanto se le había ido gastando. Se quedó mirando el pan como si mirara un recuerdo. Y entonces pasó algo que, si alguien lo hubiera visto, habría pensado que era locura. La anciana tomó un cuchillo pequeño. La hoja estaba opaca. La empuñadura tenía marcas de uso. Pero sus manos se movían con una delicadeza casi sagrada. Como si estuviera preparando algo más que comida. Partió el pan en dos. Y no lo hizo con rabia, ni con resignación, ni con el gesto amargo de quien se obliga. Lo partió con una calma que dolía. Con esa clase de calma que solo tienen las personas que han perdido tanto, que ya no pueden darse el lujo de ser egoístas. Dejó una mitad en el paño. La otra mitad la colocó en un plato, y encima puso un poco de sal, apenas un suspiro blanco. Era su desayuno. Se sentó. Miró el plato. Cerró los ojos. Pero no comió. Se quedó quieta unos segundos, como si escuchara algo que nadie más podía escuchar. Afuera, en el pasillo, se oían pasos. Voces lejanas. Un bebé llorando. Una radio vieja sonando con interferencia. El mundo seguía, con su ruido normal. Con su indiferencia normal. Y entonces, la anciana se levantó. Tomó la mitad del pan que había dejado envuelta. La guardó en una bolsa de tela. Se puso un abrigo fino, demasiado fino para el frío que hacía. Ajustó un pañuelo en su cabeza. Y salió. En el barrio, la gente ya estaba despierta, pero no por energía. Por necesidad. Se veía a hombres sentados en escalones con la mirada perdida. A mujeres apuradas cargando bolsas como si cargaran una vida entera. A jóvenes que hablaban fuerte para no sentir el silencio. Y al fondo de la calle, cerca de una pared grafiteada, estaban ellos. Los mendigos. No eran un grupo fijo. Eran los que quedaban. Los que la ciudad no había podido esconder del todo. Un hombre con la barba enredada, que olía a lluvia y alcohol viejo. Un muchacho flaco,
demasiado joven para tener esa mirada. Una mujer con las manos agrietadas, abrazando un cartón como si fuera una manta real. Y otro que siempre estaba sentado, con los ojos perdidos, como si su alma se hubiera ido antes que su cuerpo. Cuando vieron a la anciana, algunos bajaron la mirada. Porque pedir da vergüenza. Incluso cuando la necesidad te está matando. Pero ella no les preguntó nada. No les pidió explicación. No les exigió agradecimiento. No les dijo yo también estoy mal. No se puso en el centro de la escena. Solo se acercó y sacó el pan. Y ahí, en medio de esa calle sucia, con el frío mordiendo las manos y el hambre apretando el estómago, la anciana hizo lo impensable. Partió su pan para ellos. Uno por uno. Pedazos pequeños. Justos. Como si su corazón supiera medir la dignidad. El muchacho flaco la miró como si no entendiera. ¿Y usted?, murmuró, casi sin voz. ¿Qué va a comer? Ella lo miró con una ternura cansada. Y sonrió. Esa sonrisa no era alegría. Era algo más profundo. Era una forma de decir, todavía soy humana. Dios provee, susurró. Siempre lo hace. Aunque sea tarde. Pero mientras decía eso, su mano tembló. Y el muchacho lo vio. Porque hay detalles que traicionan la verdad. Un temblor. Un silencio. Un segundo de más mirando el suelo. La anciana no tenía nada. Y aún así, estaba dando lo último. En ese momento, algo cambió en el aire. No fue un sonido. No fue una luz del cielo. No fue un milagro evidente. Fue una presencia. Como si alguien estuviera observando desde algún lugar cercano. Como si, por primera vez en mucho tiempo, el barrio no estuviera completamente solo. El hombre de la barba enredada levantó la cabeza, y sus ojos se clavaron en un punto detrás de la anciana. Sus pupilas se abrieron un poco, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Su boca se entreabrió, pero no salió palabra. La anciana, sin darse cuenta, también sintió algo. No miedo, sino una especie de calor leve en la nuca, como cuando alguien te mira con intención. Se giró lentamente. Y vio a un desconocido. Un hombre de aspecto sencillo, ropa gastada, rostro sereno. No destacaba por lujo ni por fuerza. Destacaba por otra cosa, su mirada. Era una mirada que no juzgaba. Era una mirada que veía. Como si pudiera leer el hambre, la vergüenza, la bondad y el cansancio, todo al mismo tiempo. El desconocido no dijo nada. Solo la observó, como si ese pedazo de pan partido fuera una oración viva. La anciana tragó saliva. No sabía por qué, pero sintió ganas de llorar. Porque a veces, lo que más rompe a una persona, no es la miseria. Es que nadie la mire con amor. Y esa mirada, tenía amor. Pero también tenía algo más. Una gravedad silenciosa. Como si estuviera a punto de revelar algo que el mundo llevaba demasiado tiempo escondiendo. Y justo cuando la anciana bajó la vista para volver a repartir el último pedazo, escuchó una voz detrás de ella. Una voz dura. Familiar. ¿Otra vez haciendo caridad con lo que no es tuyo? Ella se quedó congelada. Porque esa voz no venía de un mendigo. Venía de alguien con poder. Y en ese barrio, cuando el poder se acerca, nunca es para bendecir. La voz cayó como una piedra en un vaso de agua. No fue un grito, pero tampoco necesitó serlo. Tenía esa autoridad fría que no pide permiso. La anciana sintió que el pecho se le cerraba, como si el aire hubiera decidido volverse más pesado solo para ella. Sus dedos, que sostenían el último pedazo de pan, se quedaron inmóviles en el aire. El hombre que habló venía desde la esquina con pasos firmes, demasiado limpios para ese barrio. Su chaqueta estaba planchada. Sus zapatos no tenían polvo. Y su rostro tenía esa expresión de quien se cree dueño de lo que mira. Era el encargado del edificio. El que cobraba el alquiler. El que recordaba las deudas con una precisión cruel. El que sonreía solo cuando alguien se arrodillaba. Detrás de él, dos jóvenes lo acompañaban como sombra. No parecían peligrosos por su fuerza, sino por su falta de alma. Tenían la mirada vacía de quien ya decidió obedecer antes de pensar. La anciana tragó saliva y, por instinto, escondió la bolsa de tela contra su pecho. Como si pudiera ocultar la evidencia. Como si el pan no fuera pan, sino un pecado. Yo, solo, intentó decir. Pero su voz salió pequeña. Frágil. Casi infantil. El encargado soltó una risa breve, seca, sin humor. Solo, repitió. Siempre solo. Siempre solo un poquito. Pero después,
Cuando llega el día de pagar, vienen con los ojos de cordero, como si el mundo les debiera algo. Los mendigos bajaron la cabeza. No por vergüenza, sino por supervivencia. Habían aprendido que discutir con ese tipo de hombres era como discutir con una pared, te desgastas y te sangras, y la pared ni siquiera cambia de color. La anciana, sin embargo, no retrocedió. No avanzó tampoco. Se quedó ahí, quieta, sosteniendo el pan como si sostuviera lo último que quedaba de ella misma. No es de nadie, murmuró, casi sin aliento. Es pan. El encargado se acercó un paso más. Y el aire se tensó. El barrio entero pareció escuchar. «Ese pan lo compraste con la plata del alquiler, ¿o me vas a decir que no?», dijo, inclinando la cabeza. «Porque a mí no me importa si te lo comes, si lo tiras o si lo rezas. Pero si lo repartes, entonces ya no es hambre. Es desafío». La palabra desafío quedó flotando como una amenaza. La anciana sintió un calor de vergüenza subirle por el cuello. No era culpa. Era humillación. Era esa sensación de estar desnuda frente a un juez que ya decidió la sentencia. Y aún así, sus ojos no bajaron. Se quedó mirando al encargado, y por un segundo, en su mirada apareció algo inesperado, cansancio. Un cansancio tan profundo que ya no podía fingir sumisión. «Yo no tengo nada», dijo, y su voz tembló, pero no se rompió. «Nada. Y aún así, ellos tienen menos». El encargado parpadeó, sorprendido. Como si no estuviera acostumbrado a que alguien sin poder hablara con verdad. Luego, su rostro se endureció. «¿Y qué quieres que haga?», escupió. «¿Que te aplauda? ¿Que te perdone la deuda por ser buena persona? La bondad no paga cuentas, vieja. La bondad no compra pan. La bondad no te salva del frío». Esa frase, «la bondad no te salva», golpeó como una bofetada. La anciana sintió que algo se quebraba dentro. Porque ella había vivido creyendo lo contrario. Había trabajado toda su vida creyendo que lo correcto, tarde o temprano, encontraba un camino. Que la misericordia no era una estupidez, sino una fuerza. Pero el mundo llevaba años demostrando lo contrario. Uno de los mendigos, el más joven, dio un paso adelante sin pensar. «Déjela», dijo. Solo una palabra. Pero bastó para que el encargado girara la cabeza como un depredador que huele sangre. «¿Tú me vas a hablar?», preguntó, con una calma peligrosa. «Tú ni existes. Tú eres un error de la ciudad. Un desperdicio que todavía respira». El muchacho apretó los puños. Su mandíbula tembló. Pero no respondió. Porque incluso la rabia tiene miedo cuando no tiene nada que perder, excepto la vida. La anciana se adelantó medio paso, protegiéndolo con su cuerpo. Ese gesto fue pequeño. Pero en ese barrio, donde todos se cuidaban solo a sí mismos, ese gesto fue como una luz encendida en un lugar prohibido. El encargado la miró con desprecio. «Escúchame bien», dijo, acercándose tanto que ella pudo oler su aliento a café y soberbia. «Hoy mismo vas a subir a tu cuarto y vas a buscar lo que sea para pagar. Lo que sea. Si no, mañana te saco. Y te saco con todo el mundo mirando. Para que aprendan». Ella no contestó. Solo apretó la bolsa de tela. Porque en su garganta, la respuesta estaba atrapada entre dos cosas, el miedo y la dignidad. Y en ese silencio, el desconocido seguía allí. No se había ido. No había intervenido. Pero su presencia era más pesada que la amenaza del encargado. El hombre de mirada serena observaba como si cada palabra fuera una prueba. Como si estuviera midiendo algo invisible, el peso real del corazón humano cuando lo empujan al borde. La anciana, sin entender por qué, volvió a mirarlo. Y en ese instante, el desconocido dio un paso hacia adelante. No con prisa. No con violencia. Solo un paso. Y el mundo pareció contener el aliento. El encargado lo notó. Giró hacia él con fastidio. «¿Y tú quién eres?», preguntó. «¿Otro santo? ¿Otro que viene a dar lecciones?». El desconocido no respondió de inmediato. Lo miró. Y esa mirada no era odio. Era algo más inquietante, claridad. Como si viera el final de la historia, antes de que empezara. Entonces, el desconocido habló por fin, con una voz baja, firme, que no necesitaba imponerse para ser obedecida. El pan que ella partió, no era suyo. El encargado sonrió, creyendo haber ganado. «Ah, ¿no? Entonces es mío». Pero el desconocido negó lentamente, casi con tristeza. «No. Era de Dios». Y en el mismo segundo en que dijo eso,
una ráfaga de viento cruzó la calle y levantó polvo y papeles como si algo invisible acabara de pasar entre ellos. La anciana sintió escalofríos. No por frío, por presagio. Porque cuando alguien pronuncia el nombre de Dios con verdad, el mundo se acomoda, aunque no quiera. Y lo que venía después, iba a romper a más de uno. El encargado soltó una carcajada corta, como si acabara de escuchar el chiste más ingenuo del mundo. ¿De Dios?, repitió, mirando al desconocido de arriba abajo. Mira, amigo, aquí Dios no paga alquiler. Aquí paga el que puede. Y el que no puede, se va. Los dos jóvenes detrás de él se rieron por compromiso, como perros entrenados. Los mendigos, en cambio, se quedaron quietos. No porque creyeran en el desconocido, sino porque su voz les había tocado un lugar que ya tenían dormido, la idea de que aún existía justicia. La anciana no dijo nada. Sentía que si abría la boca, iba a salirle un sollozo. Tenía los ojos húmedos, pero no quería darles ese espectáculo. No quería que su dolor se convirtiera en entretenimiento. El desconocido permaneció sereno. No discutía. No intentaba convencer. Solo estaba allí, como una verdad incómoda que nadie había invitado. El encargado dio un paso hacia él, invadiendo su espacio, buscando intimidarlo. ¿Tú sabes lo que es vivir aquí?, preguntó. ¿Tú sabes lo que es tener que cobrarle a gente que siempre llora y siempre promete? Porque todos son buenos, hasta que les toca pagar. El desconocido inclinó apenas la cabeza. Lo sé, dijo. Esa respuesta, tan simple, le quitó al encargado el placer de sentirse superior. Entonces no te metas, espetó. Porque la misericordia no se come. Y yo tengo hijos. La palabra hijos salió como una excusa perfecta. Una justificación humana. Y por un instante, incluso la anciana sintió un pinchazo de duda, como si la vida estuviera diciendo, ¿ves? No es tan fácil. Pero el desconocido no cambió el rostro. También ella tuvo, respondió. Y aún así, partió su pan. Ese comentario cayó como una piedra. La anciana apretó los labios. Nadie hablaba de su pasado. Nadie lo recordaba. Nadie se molestaba en imaginar que ella alguna vez fue joven, fuerte, capaz de sostener a otros. Para el barrio, ella siempre había sido vieja. Pero no. Ella había sido madre. Y ese recuerdo, tan escondido, volvió como un golpe. Años atrás, cuando todavía tenía fuerzas en las piernas y calor en las manos, trabajaba limpiando casas ajenas. Salía antes del amanecer y volvía cuando el cielo ya era negro. Lavaba pisos que nunca serían suyos. Cargaba bolsas pesadas para llenar mesas que no serían las suyas. Y aún así, cuando llegaba a su cuarto, encendía una luz pequeña y calentaba lo poco que tenía para su hijo. Un niño delgado, de ojos vivos, que se dormía abrazado a su brazo como si su madre fuera el único techo real del mundo. No era una vida fácil. Pero había risa. Había sentido. Había futuro. Hasta que un día, el futuro se quebró. No de golpe, sino con esa crueldad lenta con la que la vida se lleva lo que amas. Primero una fiebre, luego una tos, luego noches en vela, luego médicos que miraban de lejos, luego recetas imposibles de pagar. Y finalmente, silencio. La anciana no hablaba de eso. No porque lo hubiera superado, sino porque no se supera. Se aprende a respirar alrededor del vacío. Desde entonces, ella vivía como quien carga una tumba invisible. Y quizás por eso, dar pan a otros no era caridad. Era memoria. Era decirle al mundo, yo todavía soy capaz de amar, aunque me hayan quitado todo. El encargado se quedó callado un segundo. Sus ojos se movieron, incómodos. Como si esa conversación estuviera yendo a un lugar donde él no quería mirar. Entonces decidió hacer lo que siempre hacía cuando algo lo incomodaba, humillar. Muy bonito, dijo, con una sonrisa falsa. Muy espiritual. Pero a mí me importa una sola cosa. Mañana. Pago. O calle. La anciana sintió que las rodillas le temblaban. No por miedo a dormir afuera. Ya había dormido con frío en su vida. Lo que le dolía era la idea de ser expulsada como basura frente a todos. Como si su existencia fuera un error. El muchacho mendigo miró a la anciana, y en su cara apareció una culpa inesperada. Como si sintiera que ese pedazo de pan le estaba costando demasiado. Señora, murmuró, yo no quería. Ella negó con suavidad. No digas eso, susurró. No te disculpes por tener hambre. Y entonces, con un gesto lento, le puso el pan en la mano. El muchacho lo sostuvo como si sostuviera algo más que comida.
como si sostuviera una prueba de que todavía había bondad en el mundo. El encargado chasqueó la lengua. «¡Qué escena!», dijo. «Casi me dan ganas de llorar». Luego señaló el plato con sal que la anciana había dejado en la mesa improvisada, cerca de la pared. «¿Y eso qué es? ¿Tu desayuno?», preguntó, burlón. «¿Sal con pan? ¿Eso es lo que te queda?». La anciana bajó la mirada. La vergüenza la golpeó de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, el desconocido se acercó al plato. Lo miró como se mira algo sagrado. Y preguntó, en voz baja: «¿Hace cuánto no comes de verdad?». La anciana sintió un nudo en la garganta. No quería decirlo, porque decirlo lo hacía real. «No importa», murmuró. El desconocido levantó la vista, y por primera vez su mirada se volvió más intensa. «Sí importa», dijo. Y esa frase, esa simple frase, fue como una mano en el corazón. Porque nadie le había dicho importa en años. El encargado se cruzó de brazos. «Mira, predicador», dijo. «Si quieres jugar al Salvador, págale tú. Si no, aparta». El desconocido lo miró con calma. «No vine a pagar con monedas», respondió. «Vine a mostrarte algo que no puedes cobrar». El encargado frunció el ceño. «¿Qué?». El desconocido no contestó de inmediato. Se inclinó hacia la bolsa de tela de la anciana, y con delicadeza, como quien no invade, la tocó apenas con los dedos. «Ese pan», susurró, «no se acaba cuando se parte». La anciana lo miró, confundida. «Los mendigos también». El encargado soltó otra risa. «Claro que se acaba», dijo. «Todo se acaba». Pero el desconocido, sin alterarse, hizo algo inesperado. Tomó el pedazo más pequeño que quedaba, y lo partió otra vez. Y luego lo partió otra vez. Como si el pan obedeciera a sus manos. Como si la escasez no tuviera la última palabra. La anciana sintió que el aire se le detenía. Porque no era posible. Y aún así, ahí estaba. El pan seguía. Y el barrio, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a temor. No temor de castigo. Temor de estar presenciando una verdad que no se puede controlar. Y el encargado, que había venido a humillar, dio un paso atrás sin darse cuenta. Porque en los ojos del desconocido había una certeza antigua. Como si el hambre no fuera el final. Como si el final fuera otra cosa. Nadie habló. El silencio se volvió tan espeso que hasta los ruidos del barrio parecieron alejarse. El viento dejó de jugar con los papeles. Un perro, que ladraba siempre a la nada, se cayó como si hubiera reconocido algo. Y los mendigos, con el pan en las manos, miraban sin parpadear, como si el miedo fuera a romper el encanto. La anciana sentía que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza extraña. No era emoción solamente. Era una mezcla de incredulidad, vergüenza y algo más profundo, algo que le recordaba la sensación de cuando era niña y alguien le decía que todavía había futuro. Pero ella ya no creía en futuros. Había aprendido a vivir con el día, con el minuto, con lo mínimo. Por eso, ver ese pan multiplicándose en pedazos pequeños, sin ruido, sin espectáculo, era como ver una puerta abrirse en una pared que siempre estuvo cerrada. El encargado reaccionó tarde, pero reaccionó. Su orgullo no le permitía quedarse quieto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz un poco más alta de lo necesario. El desconocido no lo miró. Seguía partiendo el pan con una serenidad que parecía no venir de este mundo. No era una calma de indiferencia. Era una calma de quien tiene autoridad sobre lo invisible. La anciana quiso decir algo, pero no encontró palabras. Solo extendió las manos, como si necesitara tocar para creer. El desconocido dejó un pedazo en su palma. Era pan real. Tenía peso. Tenía textura. No era ilusión. La anciana apretó los dedos, y una lágrima, traidora, se le escapó por la mejilla. Intentó limpiarla rápido, como si fuera un error, pero el desconocido la vio. Y esa mirada no la humilló. La sostuvo. Como si le dijera sin decirlo, no te avergüences por sentir. Te avergonzaste demasiado tiempo por existir. Los mendigos empezaron a comer despacio. No con desesperación. Con cuidado. Como quien teme que si muerde fuerte, el milagro se rompa. El muchacho flaco cerró los ojos al primer bocado, y su garganta se movió en un trago lento, como si su cuerpo estuviera recordando algo que había olvidado, que la vida puede ser cálida. El encargado, en cambio, miraba como un hombre que ve cómo se le escapa el control. Esto es un truco, murmuró, pero su voz ya no tenía la misma seguridad.
Uno de los jóvenes detrás de él se inclinó hacia el plato con sal, curioso. Tomó un pedazo, lo olfateó, lo miró contra la luz como si buscara hilo o engaño. No encontró nada. Solo pan. Jefe, susurró, es real. El encargado lo fulminó con la mirada, furioso por esa palabra. Porque real era lo único que él no podía permitir. Se acercó al desconocido, ahora con rabia. ¿Quién eres? Escupió. ¿Qué quieres de nosotros? El desconocido levantó por fin la vista. Su rostro no tenía soberbia, ni placer. No parecía disfrutar del poder. Parecía cargarlo. No quiero nada, dijo. Solo vine porque ella estaba sola. Esa frase cayó como un golpe suave. La anciana sintió que se le aflojaban las piernas. Vine porque ella estaba sola. Nadie decía cosas así. Nadie se movía por alguien como ella. La ciudad entera le había enseñado que los invisibles no provocan movimiento. Y sin embargo, alguien había venido. El encargado apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Ahora vas a hacer que todos coman gratis? ¿Vas a convertir este barrio en un templo? Se burló, pero su burla sonaba desesperada. Esto no cambia nada. Mañana sigue siendo mañana. La deuda sigue siendo deuda. El desconocido lo miró como se mira a alguien que está a punto de tropezar con su propia mentira. La deuda, repitió, con voz baja. ¿Cuánto vale un techo, cuando el corazón ya no tiene casa? El encargado frunció el ceño, confundido por la pregunta. Porque era una pregunta que no se respondía con números. La anciana, sin entender por qué, dio un paso hacia el desconocido. La bolsa de tela colgaba de su brazo como un símbolo humilde. Señor, susurró, yo no entiendo, yo no pedí esto. El desconocido sonrió apenas. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de ternura, como la de alguien que mira a un niño asustado. Lo sé, dijo. Por eso es verdadero. Esa respuesta la desarmó. Porque en el fondo, ella había dejado de pedir. Había dejado de esperar. Había dejado de creer que el cielo todavía la veía. Y justo por eso, esto la estaba atravesando. El encargado, incapaz de tolerar esa escena, levantó la voz. «Basta», gritó. «Esto se terminó. Ella viene conmigo ahora mismo». Se acercó a la anciana y le agarró el brazo. Fue un gesto rápido, dominante, habitual. Y el barrio entero se tensó. La anciana sintió el dolor en la muñeca, y algo dentro de ella quiso quebrarse. Quiso obedecer. Quiso pedir perdón. Quiso volver a ser pequeña para no provocar más daño. Pero antes de que pudiera moverse, el desconocido habló. No gritó. No amenazó. Solo dijo una frase. Una frase corta. Suéltala. La voz fue tan firme, tan limpia, que incluso el aire pareció obedecer. El encargado se quedó congelado, con la mano todavía en el brazo de la anciana. Miró al desconocido como si lo odiara, pero también como si le tuviera miedo. ¿O qué? Desafió. ¿Me vas a castigar? ¿Me vas a quemar? ¿Me vas a hacer caer un rayo? El desconocido lo miró con una calma casi triste. No, dijo. Solo vas a verte. Esa respuesta lo desconcertó. ¿Qué significa eso? El desconocido dio un paso hacia él, y su mirada se volvió más profunda, como si estuviera mirando detrás de su cara, detrás de su orgullo, detrás de su papel de hombre fuerte. Significa, susurró, que vas a ver lo que has hecho cuando nadie te miraba. Y en ese instante, el encargado sintió algo extraño. No fue dolor físico. Fue una punzada en el pecho. Como si una puerta interna se hubiera abierto sin permiso. Su mano aflojó el brazo de la anciana. Y sus ojos se humedecieron por un segundo. Solo un segundo. Pero en un hombre como él, ese segundo era una grieta. La anciana lo vio. Los mendigos lo vieron. Incluso los jóvenes lo vieron. Y el encargado, furioso consigo mismo, dio un paso atrás, respirando rápido, como si estuviera peleando contra algo invisible. No, murmuró. No, no me hagas esto. El desconocido no se movió. Solo lo sostuvo con la mirada. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el encargado se llevó una mano al rostro, como si algo lo quemara por dentro. Y dijo, casi en un susurro roto. Yo también tuve hambre. La anciana se quedó helada. Porque esa frase no venía de un verdugo. Venía de un hombre que estaba recordando algo que había enterrado. Y el barrio, que siempre había sido un lugar sin segundas oportunidades, acababa de entrar en una zona peligrosa.
La zona donde el corazón empieza a hablar. El encargado se quedó mirando el suelo, como si temiera encontrarse con su propio reflejo en la tierra sucia. Su respiración era irregular. No por miedo a los demás, sino por miedo a sí mismo. A lo que estaba despertando. Los dos jóvenes detrás de él intercambiaron una mirada incómoda. No estaban acostumbrados a ver a su jefe así. Para ellos, él era una roca. Una ley. Un hombre que no dudaba. Un hombre que nunca se quebraba. Pero ahora, tenía los ojos brillantes. Y eso, en un barrio donde la dureza era la única armadura, parecía una vergüenza. El encargado apretó los dientes y levantó la cabeza de golpe, como quien intenta recuperar el control. «No me mires así», le gritó al desconocido, con rabia desesperada. «No sabes nada». El desconocido no respondió con palabras. Solo lo observó con esa calma que no humillaba, pero tampoco se apartaba. Como si estuviera dispuesto a quedarse ahí hasta que la verdad terminara de salir. La anciana temblaba. No sabía si debía sentirse aliviada o asustada. Porque había visto algo que nunca había visto, el poder perdiendo estabilidad. Y cuando el poder tiembla, puede volverse más cruel. El encargado dio un paso hacia la anciana otra vez, pero esta vez no la agarró. Solo la señaló con el dedo, como si ella fuera la causa de su debilidad. «Todo esto es culpa tuya», dijo, con voz ronca. «Siempre con tu carita de santa. Siempre con tu pan partido. Siempre con tu Dios provee. ¿Y sabes qué? Dios no proveyó cuando mi madre lloraba. No proveyó cuando yo dormía con frío. No proveyó cuando me prometieron que si trabajaba duro, iba a salir». Sus palabras salían como piedras. Y por primera vez, la gente entendió, él no era solo un hombre malo. Era un hombre herido que aprendió a sobrevivir aplastando a otros, porque nadie le enseñó otra forma. La anciana lo miró, y sintió algo que no esperaba, compasión. No por sus amenazas. Por su hambre vieja. Pero esa compasión no la salvaba. Porque la compasión no detiene a alguien que se siente acorralado. El encargado se rió, pero fue una risa amarga. «¿Sabes por qué cobro?», dijo. «Porque si yo no cobro, yo vuelvo a ser el niño que nadie defendió. Yo no voy a volver ahí. ¿Entiendes? No voy a volver». El desconocido habló por fin, con voz baja. «Ya volviste». Esa frase fue como una cuchillada. El encargado se quedó inmóvil, y su rostro se tensó. «¿Qué dijiste?». «Ya volviste», repitió el desconocido. «Cada vez que humillas a alguien más débil, vuelves al mismo lugar donde te humillaron. Solo que ahora cambiaste de lado». Los ojos del encargado se abrieron. La rabia le subió al rostro como un incendio. «Cállate», gritó, y su voz rebotó en las paredes del pasillo como un golpe. «Tú no tienes derecho a hablarme así». Uno de los jóvenes dio un paso hacia el desconocido, como si fuera a empujarlo. Pero algo lo detuvo. No fue una orden. Fue una sensación. Una especie de respeto involuntario, como si su cuerpo supiera que tocar a ese hombre era tocar fuego. El encargado, sintiéndose observado por todos, hizo lo que hacen los hombres que están perdiendo la batalla interna, atacó afuera. Se giró hacia los mendigos y les gritó: «Fuera. Lárguense de aquí. Este lugar no es comedor social». Los mendigos retrocedieron instintivamente. El muchacho flaco apretó el pan contra su pecho como si le fueran a quitar el aire. La anciana dio un paso adelante. «No, no», pero su voz salió suave. El encargado la miró, y en su mirada había odio, pero también pánico. Porque ella, con su fragilidad, estaba sosteniendo algo que él no podía controlar: dignidad. «Mañana», dijo, señalándola. «Mañana te saco. Y hoy te vas a acordar de mí». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida del pasillo, con los dos jóvenes siguiéndolo. Pero sus pasos ya no sonaban seguros. Sonaban rápidos, como si quisiera escapar de una voz interna que lo estaba alcanzando. La anciana se quedó quieta, mirando cómo se alejaba. Y entonces, como si el barrio hubiera soltado el aire al mismo tiempo, los mendigos volvieron a respirar. El muchacho flaco miró a la anciana con culpa. Yo no quería meterla en problemas», susurró. Ella lo miró con ternura. «El problema no eres tú», dijo. «El problema es un mundo que te hace creer que pedir pan es un crimen». El muchacho bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitió mostrar. El desconocido se acercó a la anciana. Ella lo miró de cerca por primera vez. No tenía lujo. No tenía brillo. Tenía polvo en la ropa, como alguien que camina mucho.
pero su rostro tenía paz. Y esa paz no era ingenuidad. Era una paz que conocía el dolor. ¿Quién es usted?, preguntó ella, con la voz temblorosa. El desconocido la miró, y en sus ojos hubo algo como una respuesta que no necesitaba nombre. Solo un caminante, dijo. La anciana sintió que esa frase era verdad y mentira al mismo tiempo. Caminante, sí, pero no cualquiera. Había algo en el que hacía que el aire se sintiera distinto. ¿Por qué hizo esto?, insistió ella, señalando el pan. Yo no merezco. El desconocido levantó una mano, deteniéndola con suavidad. No lo hiciste por merecer, dijo. Lo hiciste por amar. La anciana sintió un nudo en el pecho. Porque ella no se veía como alguien que ama. Se veía como alguien que aguanta. El desconocido se agachó un poco, acercando su rostro al de ella, como si no quisiera que el barrio entero oyera. Escúchame, susurró. Lo que viene mañana, va a doler. La anciana abrió los ojos, asustada. ¿Qué va a pasar? El desconocido no respondió con detalles. Solo la miró con una gravedad suave. Van a intentar quebrarte, dijo. Pero no estás sola. La anciana sintió un escalofrío. Porque esas palabras eran peligrosas. Eran esperanza. Y la esperanza, para alguien como ella, era un riesgo. El muchacho flaco miró al desconocido con miedo y admiración. ¿Usted se va a quedar?, preguntó. El desconocido lo miró con ternura. Me quedaré lo necesario, dijo. Y luego, como si el tiempo estuviera girando hacia un punto inevitable, el desconocido se enderezó y miró hacia la calle principal. Sus ojos se fijaron en un lugar específico. Como si ya supiera quién venía. La anciana siguió su mirada, y vio, al final de la calle, una camioneta oscura deteniéndose. Y del vehículo bajó alguien que no pertenecía a ese barrio. Alguien con traje. Alguien con carpeta en la mano. Alguien que parecía traer papeles, pero en realidad traía sentencia. La anciana sintió que el corazón se le hundía. Porque entendió algo terrible. El encargado no iba a esperar hasta mañana. La camioneta se detuvo con un sonido seco, como si el barrio mismo hubiera sido marcado con una firma invisible. El motor quedó encendido unos segundos, y ese zumbido se mezcló con el silencio de la gente que miraba desde las ventanas, escondida detrás de cortinas viejas. Del lado del copiloto bajó un hombre con traje oscuro y corbata ajustada. No era elegante por lujo, sino por costumbre. Su ropa no tenía polvo. Sus manos no tenían grietas. Su cara tenía esa expresión de quien nunca pide perdón porque cree que solo cumple órdenes. Traía una carpeta bajo el brazo. Y cuando un hombre llega con una carpeta a un lugar pobre, nadie piensa en buenas noticias. La anciana sintió que el estómago se le cerraba, aunque ya estuviera vacío. La bolsa de tela se le resbaló un poco del brazo, y la apretó como si pudiera agarrarse de algo para no caer. El desconocido, en cambio, no se movió. Solo observó. Como si hubiera esperado ese momento desde antes de llegar. El hombre del traje miró alrededor con fastidio, como quien pisa un lugar que considera indigno. Sus ojos se detuvieron en la anciana y luego en los mendigos, y en su rostro apareció una mueca mínima, casi imperceptible. No era odio. Era desprecio profesional. Detrás de él bajó el encargado. Y esta vez, su cara era distinta. Ya no era el hombre que había temblado por un segundo. Ahora era otra vez el dueño del pasillo. El cobrador. El que se siente fuerte cuando trae respaldo. Se acomodó la chaqueta y caminó hacia la anciana con una sonrisa pequeña, venenosa. Te dije que hoy te ibas a acordar de mí, murmuró. La anciana abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Porque su garganta se había llenado de ese miedo viejo que te deja muda, el miedo de ser expulsada como si tu vida fuera un estorbo. El hombre del traje abrió la carpeta y sacó un papel. Lo sostuvo como si fuera un arma. Señora, dijo, con voz plana, por orden del propietario, se procede al desalojo inmediato. Incumplimiento reiterado. Falta de pago. Notificaciones previas ignoradas. La anciana parpadeó. No entendía algunas palabras, pero entendía el significado. Desalojo inmediato. Hoy. Ahora. Sus manos temblaron. Yo puedo, susurró, yo voy a conseguir. El encargado se adelantó, disfrutando. ¿Con qué?, preguntó. ¿Con tu bondad? ¿Con tus oraciones? El hombre del traje miró su reloj, impaciente. Tiene 10 minutos para sacar sus pertenencias, dijo. Después, se cambia la cerradura. 10 minutos.
Como si una vida cupiera en 10 minutos. La anciana sintió que el pecho se le apretaba. Miró hacia su cuarto al fondo del pasillo, esa puerta que no cerraba bien, esa silla que cojeaba, esa taza rota. Todo era poco, pero era suyo. Era el último pedazo de mundo que no le habían quitado. El muchacho flaco dio un paso adelante, impulsivo. No pueden hacerle eso, dijo. El encargado lo miró con desprecio. Claro que podemos, respondió. Porque nadie los defiende. Porque nadie los ve. Y al decir nadie, miró de reojo al desconocido, como si quisiera provocarlo. Como si quisiera obligarlo a mostrar sus cartas. El desconocido no se alteró. Solo se acercó a la anciana y le habló en voz baja, como si el resto del mundo pudiera desaparecer. No corras, susurró. Respira. Ella lo miró, con lágrimas acumulándose. Me van a sacar, dijo, casi sin voz. Me van a dejar en la calle. El desconocido sostuvo su mirada. Ya estuviste en la calle antes, respondió. Y aún así, seguiste siendo luz. La anciana negó, temblando. No, yo no soy luz. El desconocido bajó la voz aún más, como si le contara un secreto que el cielo no quería que ella olvidara. La luz no se siente, dijo. Se elige. La anciana cerró los ojos un instante. El dolor le subió como una ola. Quiso rendirse. Quiso decir está bien, llévense todo. Quiso desaparecer para no molestar. Pero entonces recordó el pan partido. Recordó las manos temblorosas de los mendigos recibiendo un pedazo. Recordó el instante en que el barrio se sintió menos frío. Y algo dentro de ella, pequeño pero vivo, se negó a morir. El hombre del traje levantó la voz. 10 minutos, repitió. Empezamos a contar ahora. Los dos jóvenes del encargado se acercaron al pasillo. Uno de ellos sacó una herramienta para cambiar la cerradura. El sonido metálico fue como una sentencia. La anciana se giró y empezó a caminar hacia su cuarto, arrastrando los pies. No por edad, sino por peso emocional. Cada paso era un adiós. Entró. El cuarto estaba oscuro, como siempre. Pero ahora parecía más pequeño. Más vulnerable. Como si supiera que iba a ser abandonado. La anciana miró alrededor. ¿Qué se llevaba? ¿Qué era pertenencia cuando no tienes casi nada? Tomó una manta vieja. Una foto doblada dentro de un libro. Un rosario gastado. Una bolsa con ropa. Y su taza rota. Sí, la taza rota. Porque era ridículo, pero era suya. Y a veces lo único que te sostiene es lo ridículo. Cuando salió del cuarto con sus cosas, el pasillo estaba lleno de miradas. Algunos vecinos se asomaban desde lejos. Nadie se acercaba. Nadie decía nada. No por maldad, por miedo. El miedo es el verdadero dueño de los pobres. El encargado sonrió. Miren, dijo en voz alta. La santa se va. La anciana sintió la vergüenza como un fuego en la cara. Quiso bajar la cabeza, pero entonces vio al desconocido. Él estaba ahí, en medio del pasillo, como una pared invisible entre ella y la humillación. El hombre del traje se acercó para tomar el papel y firmar. Procedemos, dijo. Y justo cuando iba a dar la orden final, el desconocido levantó la mano. No como amenaza, como quien pide silencio. El hombre del traje frunció el ceño. ¿Usted quién es?, preguntó. El desconocido lo miró con calma. Alguien que no firma injusticias, respondió. El encargado soltó una carcajada. Ah, mira, ahora tenemos juez, se burló. ¿Vas a impedirlo tú solo? El desconocido no contestó. Solo dio un paso hacia la anciana, tomó la taza rota de sus manos, la miró con cuidado, y la dejó en el suelo. Luego levantó la vista hacia todos. Y dijo algo que hizo que hasta los vecinos escondidos tragaran saliva. Hoy, esta mujer no se va. El encargado se tensó. ¿Por qué no? El desconocido respondió con una serenidad que daba miedo. Porque el pan que partió, ya empezó a multiplicarse en otros corazones. Y en ese instante, desde el fondo del pasillo, una voz temblorosa se escuchó. Yo puedo ayudar. Era una mujer del edificio. Una vecina. Y luego otra voz. Yo también. Y otra. Yo tengo un poco de arroz. Yo tengo mantas. Yo puedo pagar una parte. El encargado abrió los ojos, incrédulo. Porque lo que más temen los que dominan, no es un milagro. Es un pueblo que despierta. Al principio fue solo una voz. Luego dos. Luego tres. Y de repente, el pasillo se llenó de un murmullo extraño,
como si el edificio entero estuviera recordando algo que había olvidado, que la gente no nació para vivir con la cabeza baja. Una vecina salió con una bolsa de arroz en las manos. Otra trajo un paquete de fideos. Un hombre apareció con un billete arrugado, como si le doliera desprenderse, pero le doliera más quedarse quieto. Una joven bajó con una manta gruesa, todavía tibia, como si hubiera arrancado el calor de su propia cama para dárselo a alguien más. La anciana miraba sin comprender. Sus ojos iban de rostro en rostro, buscando la trampa, el chiste, la humillación escondida. Porque el mundo le había enseñado que cuando algo bueno pasa, siempre viene acompañado de una factura. Pero no había factura. Solo manos extendidas. El encargado retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se le movía. Su autoridad dependía de una sola cosa, el aislamiento. Mientras cada uno sufriera en silencio, él podía mandar. Pero si se unían, si se miraban, él quedaba desnudo. No, dijo, levantando la voz. Esto no es una colecta. Esto es propiedad privada. Y las reglas son las reglas. El hombre del traje apretó la carpeta contra el pecho, incómodo. Para él, la situación se estaba saliendo del guión. Los papeles no estaban hechos para lidiar con humanidad. Señores, dijo, intentando mantener control, esto no cambia el incumplimiento. El desalojo está autorizado. El desconocido seguía quieto, como si no necesitara moverse para sostener el mundo. Su mirada no era contra nadie, pero tampoco era sumisa. Era una mirada que obligaba a elegir. La anciana sintió un temblor en las piernas. No de miedo, de emoción contenida. Era demasiado. Era como si el barrio, que siempre la había ignorado, de pronto la estuviera mirando como persona. Y eso dolía. Porque uno se acostumbra a ser invisible. Y cuando te ven, te das cuenta de cuántos años estuviste sola. La vecina del arroz se acercó a la anciana y le puso la bolsa en las manos. Usted siempre nos saludó, susurró. Siempre. Aunque nadie le respondiera. La anciana abrió la boca, pero solo salió un sonido quebrado. Un intento de gracias que no terminó de nacer. Otro vecino, un hombre mayor, se adelantó con un billete. Yo no tengo mucho, dijo. Pero tengo vergüenza. Y hoy, me pesa. El encargado apretó los puños. Esto es un circo. Escupió. ¿Ahora todos son santos? ¿Ahora todos quieren jugar a salvarla? ¿Dónde estaban cuando yo cobraba y ustedes se escondían? La pregunta era cruel porque era cierta. Hubo un silencio incómodo. Algunos bajaron la mirada. No por culpa hacia el encargado, sino por culpa hacia la anciana. Y en ese hueco de vergüenza colectiva, el desconocido habló con voz tranquila. Estaban dormidos. El encargado se rió con rabia. ¿Y tú los despertaste? No, respondió el desconocido. Ella los despertó. Señaló el pan. Los pedazos repartidos. Las manos comiendo. La dignidad sin ruido. La gente no cambia por miedo, dijo. Cambia cuando ve amor en un lugar donde no debería existir. El hombre del traje carraspeó, tratando de recuperar el control. Yo necesito un pago, dijo. No discursos. La vecina de la manta levantó la mano. ¿Cuánto es? El encargado se giró hacia ella, furioso. No, le gritó. No le den nada. Si la salvan hoy, mañana todos van a querer lo mismo. La frase salió como veneno. Y en ese momento, el barrio entendió la verdad. No le molestaba el dinero. Le molestaba el precedente. Le molestaba que la gente aprendiera que podía resistir. El muchacho flaco, que seguía con el pan en las manos, se adelantó otra vez, más firme. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó. ¿Qué tiene de malo que alguien no se muera de frío? El encargado lo miró con odio. Tiene de malo que después nadie obedece. Esa confesión fue brutal. El hombre del traje abrió la boca, sorprendido, como si el encargado hubiera dicho en voz alta lo que siempre se suponía que debía quedar escondido. La anciana miró al encargado y sintió una tristeza profunda. No porque él fuera injusto, sino porque su corazón estaba tan cerrado que prefería ver a alguien en la calle antes que perder control. El desconocido dio un paso hacia el hombre del traje. Dime, preguntó, ¿cuánto vale la deuda? El hombre del traje lo miró con desconfianza. No es asunto suyo. El desconocido sostuvo la mirada. Dímelo. El hombre del traje, incómodo, bajó la vista a los papeles. Son, dijo, 3 meses. Con recargos. Dijo una cifra. No era una fortuna para el mundo. Pero para la anciana era un abismo.
La gente del pasillo empezó a murmurar. Algunos sacaron monedas, otros billetes arrugados. Se armó una pequeña fila improvisada, torpe, pero real. El encargado estaba rojo de rabia. «No voy a permitir esto», gritó. Y entonces hizo lo que nadie esperaba. Se abalanzó hacia la anciana. No para agarrarla, para arrebatarle la bolsa de tela. La bolsa donde ella llevaba su foto doblada, su rosario, su manta vieja. Como si quisiera quitarle lo único que le quedaba de identidad. La anciana soltó un grito ahogado y tiró de la bolsa, desesperada. El forcejeo fue breve, pero brutal. La bolsa se abrió. La taza rota rodó por el suelo y se partió aún más. La foto doblada cayó y se desplegó. Y el pasillo vio la imagen. Un niño pequeño, sonriente, abrazado a la anciana joven. La anciana se quedó congelada, mirando la foto en el suelo como si le hubieran arrancado el corazón. El encargado también la vio. Y su rostro cambió. Porque por un segundo, no vio a una vieja pobre. Vio a una madre. Y ese detalle le pegó en un lugar que él había intentado matar dentro de sí. Pero el daño ya estaba hecho. La anciana se arrodilló para recoger la foto con manos temblorosas. Sus labios se movieron en silencio, como si pidiera perdón a alguien que ya no estaba. El pasillo entero se quedó quieto. La vecina del arroz se llevó una mano a la boca. El muchacho flaco apretó los dientes, con lágrimas de rabia. Y el desconocido miró al encargado con una tristeza tan profunda que parecía juicio. No era pan lo que ella partía, dijo en voz baja. Era su corazón. El encargado respiró agitado, como si hubiera despertado de un trance. Miró alrededor y vio las caras. Vio la foto. Vio la anciana en el suelo. Y sintió algo que no quería sentir, vergüenza verdadera. Pero la vergüenza, cuando no se acepta, se convierte en crueldad. Y él eligió la crueldad. «Basta», gritó. «Si quieren salvarla, paguen todo ahora. Todo, o se va». El hombre del traje miró el reloj. 5 minutos, dijo. La gente empezó a sacar lo que tenía, apurada. Monedas, billetes, pequeñas ofrendas. No era suficiente. Se veía en los ojos. Y la anciana, con la foto en la mano, susurró una frase que casi nadie oyó. «Señor, yo ya no puedo más». El desconocido se agachó junto a ella. Y en su oído, como un secreto que parecía venir del cielo, le dijo: «¿Aún no viste lo que pasa cuando el último pedazo se entrega?». Las monedas sonaban en el suelo como lluvia pobre. Cada una caía con un pequeño golpe que parecía decir: «Esto es lo que tengo». Billetes arrugados pasaban de mano en mano con vergüenza y urgencia. La gente daba rápido, no por orgullo, sino por miedo a llegar tarde. Porque cuando la injusticia pone un reloj, el corazón se acelera. El hombre del traje miraba la suma con frialdad matemática. Anotaba, contaba, separaba. Sus dedos eran rápidos, su rostro era inmóvil. Para él, esa escena era un trámite con lágrimas alrededor. El encargado sonreía con los labios apretados, disfrutando del sufrimiento. No del de la anciana solamente, del de todos. Porque ahora el barrio entero estaba arrodillado, y eso le devolvía poder. «Vamos», dijo. ¿No eran tan buenos? ¿No iban a salvarla? La anciana seguía en el suelo, con la foto en las manos. La había limpiado con el borde de su manga como si limpiara un altar. Sus ojos estaban rojos. Su boca temblaba. No era solo tristeza. Era agotamiento. Ese tipo de agotamiento que no viene del cuerpo, sino de la vida. El desconocido se quedó a su lado. No la tocó. No la levantó. Solo estuvo. Como una presencia que no exige, pero sostiene. El muchacho flaco miraba al encargado con una rabia que le ardía en la garganta. «Esto no es justicia», murmuró. El desconocido lo oyó. «No», respondió, sin mirar al encargado. «Es prueba». La palabra prueba cayó pesada. El hombre del traje levantó la vista por fin. «Falta», dijo. Solo una palabra. Pero fue como un disparo. La vecina del arroz se llevó las manos al rostro. «¿Cuánto falta?», preguntó alguien. El hombre del traje miró el papel. «Falta», dijo la cifra. No era enorme. Pero era imposible. Porque el barrio ya había vaciado lo que podía vaciar. La gente empezó a mirar sus bolsillos como si de pronto fueran pozos sin fondo. Algunos se revisaron la cartera, como si el dinero pudiera aparecer por milagro. Otros bajaron la cabeza. Un hombre mayor apretó el billete que le quedaba y no se atrevió a darlo, porque ese billete era el pan de su hijo mañana.
La anciana lo vio. Y entendió. Entendió que su salvación estaba empezando a costar demasiado. Y eso, para alguien como ella, era peor que la calle. La anciana se puso de pie con dificultad. Se limpió las lágrimas rápido, como si fueran un error. «Está bien», dijo, con voz baja. Todos la miraron. «Está bien», repitió. «No, no hagan más». La vecina de la manta abrió la boca. «Pero señora». La anciana negó con la cabeza. «No», susurró. «Ya hicieron demasiado. No voy a hundirlos conmigo». El encargado sonrió, satisfecho. «Por fin una decisión sensata», dijo. El hombre del traje cerró la carpeta. «Procedemos entonces». Los dos jóvenes del encargado se movieron hacia la puerta del cuarto de la anciana. Uno sacó la herramienta para cambiar la cerradura. El metal sonó de nuevo, ese sonido que parece pequeño pero es capaz de borrar una vida. La anciana apretó la foto contra el pecho. Y en ese instante, sin que nadie lo esperara, hizo algo que dejó al pasillo sin aire. Sacó el último pedazo de pan que quedaba en su bolsa. Era mínimo. Una esquina dura, casi nada. Pero era suyo. Lo miró un segundo. Y luego caminó hacia el hombre del traje. No con súplica. Con dignidad. Le extendió el pedazo de pan como si fuera un documento más verdadero que todos sus papeles. «Tome», dijo. El hombre del traje la miró, confundido. «¿Qué es esto?» La anciana lo miró con una calma extraña. «Es lo último que me queda», susurró. «No sirve para pagarle. Pero, tal vez le sirva para recordar que yo también soy persona». El pasillo se quedó helado. Porque esa frase no era un reclamo. Era una entrega. Era el acto más humillante y más grande al mismo tiempo. El hombre del traje bajó la vista al pan, incómodo, como si le hubieran puesto un espejo en la mano. El encargado soltó una carcajada. «Mira», se burló. «Ahora paga con migas». «Qué lindo». Pero su risa se apagó cuando el desconocido se levantó. Y esta vez, no fue solo presencia. Fue dirección. El desconocido caminó hasta quedar frente al hombre del traje. Su voz no fue alta, pero cortó el aire como una hoja limpia. «¿Sabes qué es ese pan?», preguntó. El hombre del traje tragó saliva. «Es pan». El desconocido negó. «No», dijo. «Es una puerta». El encargado frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». El desconocido no lo miró. Miró al hombre del traje. «Tú viniste con papeles», dijo. «Con reglas. Con autorizaciones. Con sellos. Pero hay una ley que está por encima de todas, la ley de lo que haces cuando nadie te obliga». El hombre del traje apretó la carpeta con fuerza. «Yo solo cumplo órdenes», murmuró. El desconocido lo miró con una compasión peligrosa. «Eso dicen todos antes de destruir a alguien», respondió. La gente se quedó en silencio. Porque esa frase atravesó a más de uno. El hombre del traje respiró hondo, como si le faltara aire por primera vez. «Si no ejecuto, pierdo mi trabajo», dijo, justificándose. «Tengo familia». El desconocido asintió lentamente. «Lo sé», dijo. «Y ella también tenía. Y aún así, partió su pan». El hombre del traje miró a la anciana. Por primera vez la miró de verdad. No como un caso. No como una deuda. Como una vida. Y en ese segundo, su rostro se quebró un poco. Solo un poco. Pero suficiente. «¿Yo?», susurró. «¿Yo no puedo?». El encargado se acercó, furioso. «Si puedes», le gritó. «Haz tu trabajo. No te pongas blando». El hombre del traje cerró los ojos un instante. Sus dedos temblaron sobre la carpeta. Y entonces, sin que nadie lo esperara, hizo algo mínimo. Soltó el papel. La hoja cayó al suelo. Como si el peso de esa firma hubiera sido demasiado. El encargado se quedó paralizado. «¿Qué haces?», preguntó, con pánico. El hombre del traje abrió los ojos, y su voz salió distinta. Más humana. «No voy a sacarla hoy», dijo. El encargado dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «No puedes decidir eso». El hombre del traje respiró hondo. «Sí puedo», dijo. «Y lo estoy decidiendo». El pasillo estalló en murmullos. La anciana se llevó una mano al pecho. No lloró. No todavía. Era como si su alma no supiera cómo reaccionar a un pequeño acto de justicia. Pero el encargado sintió que el mundo se le caía. Y cuando un hombre así siente que pierde control, se vuelve más peligroso. Su rostro se endureció.
Miró al desconocido con odio. Y dijo, en voz baja, casi como una promesa: entonces, lo haré yo. Y en ese instante, se giró hacia el cuarto de la anciana y gritó: sáquenla igual. Los dos jóvenes dudaron. Por primera vez dudaron. Y esa duda, era el inicio de algo que el encargado no iba a perdonar. Los dos jóvenes se quedaron quietos, como si el grito del encargado no hubiera sido una orden, sino una revelación. Se miraron entre sí, incómodos, con esa expresión de quien por primera vez se pregunta si lo que hace está bien. El encargado dio un paso hacia ellos, furioso. «Muévanse», escupió. Ahora, uno de los jóvenes tragó saliva. «Jefe, el señor de los papeles dijo que…» «Me da igual», lo cortó el encargado. «Ese tipo no manda aquí. Yo mando aquí». Y al decir «yo mando», su voz sonó más desesperada que firme. Porque ya no era autoridad. Era miedo. La anciana apretó la foto contra su pecho y retrocedió un paso. No porque quisiera huir, sino porque su cuerpo no sabía qué hacer con tanta tensión. El pasillo parecía un escenario, y ella el centro involuntario de una guerra que nunca pidió. El hombre del traje intentó intervenir. «Señor», dijo, con la voz temblando apenas, «no puede hacer eso. Hay procedimientos». El encargado lo miró con desprecio. «¿Procedimientos?», repitió. «¿Ahora te importan los procedimientos? ¿Ahora te crees humano? ¿Te dio miedo un pedazo de pan? Eso es lo que pasó». El hombre del traje apretó la mandíbula, humillado. Pero no retrocedió. «No voy a firmar», dijo. El encargado sonrió, frío. «No hace falta que firmes», respondió. «Yo no necesito papel para sacar a alguien de mi edificio». Esa frase hizo que el barrio se helara. Porque era verdad. En lugares así, la ley no siempre vive en los tribunales. A veces vive en los puños. El muchacho flaco dio un paso adelante. «Déjela en paz», gritó, y su voz se quebró de rabia. El encargado giró hacia él con una calma peligrosa. «¿Y tú quién eres?», preguntó. «¿Un héroe? ¿Un mártir?». Se acercó al muchacho y lo miró de cerca, como buscando el punto exacto donde romperlo. «Tú comes de la mano de cualquiera», susurró. «Tú no tienes orgullo. Tú no tienes nada». El muchacho apretó los dientes, temblando. «Tengo hambre», dijo. «Y aún así, ella me dio». La frase fue simple, pero golpeó como un martillo. El encargado se quedó quieto un segundo. Porque esa frase lo acusaba sin insultarlo. Lo dejaba desnudo sin gritarle. Y entonces, el encargado reaccionó como reaccionan los hombres que no soportan verse en el espejo, con violencia. Le dio un empujón al muchacho. No fue un golpe brutal, pero fue suficiente para hacerlo caer contra la pared. El pan se le cayó de las manos y rodó por el suelo, ensuciándose. La vecina de la manta soltó un grito. «¡Basta!». La anciana dio un paso hacia el muchacho, desesperada. «No», susurró, «por favor». El encargado se giró hacia ella. Y en sus ojos había algo que ya no era solo crueldad. Era furia contra el amor. Porque el amor lo estaba derrotando. El desconocido, que había permanecido en silencio, avanzó por fin. Un paso. Luego otro. Su rostro no tenía odio. Pero su presencia era distinta ahora. Más pesada. Más inevitable. El encargado lo vio venir y se puso tenso, como un animal acorralado. «¿Qué vas a hacer?», escupió. «¿Un milagro? ¿Una maldición?». El desconocido se detuvo frente a él. Y habló con una voz tan baja que obligaba a escuchar. «No», dijo. «Voy a dejar que te escuches». El encargado frunció el ceño. «¿Qué?». El desconocido no respondió con explicación. Solo lo miró. Y en ese instante, algo extraño ocurrió. No hubo luz del cielo. No hubo temblor. No hubo gritos. Solo, silencio. Pero un silencio distinto. Un silencio que no era ausencia, sino presencia. El encargado abrió la boca para insultar otra vez, pero se detuvo. Porque de repente, su mente se llenó de imágenes. No las buscó. No las quiso. Llegaron. Como una inundación. Se vio a sí mismo de niño, con los pies descalzos en un suelo helado. Vio a su madre llorando en una cocina vacía. Vio una mesa sin pan. Vio a un hombre gritándole a su madre que pagara o se fuera. Vio el miedo en los ojos de ella. Vio el mismo pasillo. El mismo desprecio. Y se vio a sí mismo, pequeño, apretando un pedazo de pan duro contra el pecho, como si fuera un tesoro. El encargado parpadeó rápido, como si quisiera expulsar esas imágenes.
pero no podía. Porque no eran recuerdos sueltos. Eran verdad. Y la verdad, cuando despierta, duele. Su respiración se aceleró. No, murmuró. No, no. El hombre del traje lo miró, confundido. ¿Está bien? El encargado se llevó una mano al pecho. Su cara se puso pálida. No era actuación. Era pánico real. No me hagas esto, susurró, mirando al desconocido. No me hagas sentir. La frase salió rota. Y el pasillo entero se quedó congelado. Porque por primera vez, el encargado confesaba su secreto. Él no era fuerte. Solo estaba anestesiado. La anciana lo miró, con lágrimas en los ojos. No de compasión total. De horror. Porque entendió que ese hombre había vivido tanto tiempo sin sentir, que ahora, sentir era como morir. El desconocido habló con calma. Sentir no te mata, dijo. Te devuelve. El encargado sacudió la cabeza, desesperado. No quiero volver, gritó. Yo salí de ahí. Yo salí de esa miseria. El desconocido lo miró con una tristeza inmensa. No saliste, dijo. Solo aprendiste a esconderte detrás de una llave. El encargado tembló. Miró la herramienta en manos del joven. Miró la cerradura. Miró el cuarto de la anciana. Y entonces, como si algo dentro de él se quebrara del todo, gritó. Rompan todo. La orden fue un disparo. Los dos jóvenes se quedaron inmóviles, horrorizados. Dije que rompan todo. Repitió, fuera de sí. Que se vaya. Que se calle. Que desaparezca. El muchacho flaco se levantó con esfuerzo, con la espalda dolorida, y se interpuso entre la puerta y la anciana. No, dijo. Solo eso. Pero lo dijo como si su vida dependiera. El encargado lo miró con odio puro. Y levantó la mano para golpearlo. En ese instante, el desconocido levantó su mano también. No para pegar. Para detener. Y el tiempo pareció frenarse. La mano del encargado quedó suspendida en el aire. Como si algo invisible la hubiera sujetado. El encargado abrió los ojos, aterrorizado. ¿Qué eres? Susurró. El desconocido lo miró sin odio. Alguien que no permite que el dolor se convierta en crueldad, dijo. Y entonces, el encargado sintió algo que nunca había sentido en su vida adulta. Impotencia. No la impotencia del pobre. La impotencia del abusador cuando el cielo le dice hasta aquí. Su mano bajó lentamente, temblando. Y su voz salió pequeña. Yo solo quería, murmuró. Pero no pudo terminar. Porque detrás de él, una sirena se escuchó en la calle. No era fuerte aún. Pero venía. Y con ella, venía el mundo exterior. Testigos. Consecuencias. La gente del pasillo miró hacia la ventana. El hombre del traje abrió los ojos. Alguien llamó. El encargado se giró, pálido. Y en su cara apareció un miedo nuevo. No miedo de Dios. Miedo de quedar expuesto. La sirena se acercaba como una verdad que ya no se podía empujar debajo de la alfombra. No era un sonido heroico. No traía promesas. Traía algo más simple y más temido por los que abusan, testigos. La posibilidad de que, por una vez, lo que ocurre en un pasillo olvidado no quedara enterrado en el silencio. El encargado miró hacia la calle como si quisiera correr, pero sus piernas no se movieron. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba en otra parte, atrapada entre el niño que fue y el monstruo que construyó para no sentir. El hombre del traje tragó saliva. Alguien llamó, repitió, como si aún no lo creyera. La vecina de la manta levantó la mano con timidez. Fui yo, dijo. Su voz temblaba, pero no se escondía. No para vengarme, añadió. Para que esto no siga pasando. El pasillo se quedó en silencio otra vez. Porque esa frase, para que no siga pasando, era una oración nueva. No una oración de pedir, sino una oración de detener el mal. El encargado giró hacia ella con rabia, pero ya no era una rabia poderosa. Era una rabia desesperada. Tú no sabes lo que hiciste, gritó. Me vas a arruinar. Y ahí estaba la verdad, desnuda. No le dolía haber humillado a una anciana. Le dolía que lo vieran. El desconocido lo miró con esa calma que parecía venir de un lugar donde nadie se puede esconder. No te arruinó ella, dijo. Te arruinaste tú, cada vez que elegiste el desprecio. El encargado apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento limpio. Eran lágrimas mezcladas con rabia, con miedo, con orgullo herido.
Era el llanto de alguien que se cae por dentro y todavía intenta sostenerse con las uñas. Yo no pedí nacer así, escupió. La anciana lo miró. Y por primera vez, no lo miró como enemigo. Lo miró como un hombre roto. No para justificarlo. Para entenderlo. Porque ella sabía lo que era tener hambre. Sabía lo que era sentir que el mundo te empuja hasta convertirte en alguien que no reconoces. Pero ella también sabía algo más. Que el dolor no te da derecho a destruir. La anciana dio un paso hacia él. Los vecinos se tensaron, como si temieran que él volviera a atacar. Pero ella no levantó las manos. No gritó. No pidió nada. Solo habló con una voz tan baja que obligaba a acercarse para oírla. Yo también tuve hambre, dijo. Yo también tuve frío. Yo también perdí cosas que no se recuperan. El encargado la miró, confundido, como si no entendiera por qué ella le hablaba así. La anciana apretó la foto de su hijo contra el pecho. Pero yo no quise que mi dolor se convirtiera en mi dueño, susurró. Yo no quise parecerme a los que me rompieron. Esa frase fue como una llave. No abrió una puerta afuera. Abrió una puerta adentro. El encargado respiró rápido. Sus labios temblaron. Por un segundo, pareció un niño atrapado en un cuerpo grande. Un niño que no sabía qué hacer con la vergüenza. El desconocido se acercó un paso más. Y entonces, en medio de ese pasillo lleno de ojos, dijo algo que nadie esperaba, algo que no era amenaza ni castigo. Todavía puedes elegir. El encargado soltó una risa amarga. ¿Elegir qué?, preguntó. ¿Ser bueno? ¿Ser pobre otra vez? ¿Ser el tonto del barrio? El desconocido negó lentamente. Elegir no ser cruel, dijo. Eso es todo. La sirena ya estaba cerca. Se oían voces afuera. Puertas de autos cerrándose. Pasos. El hombre del traje miró al encargado con una mezcla de miedo y alivio, como si al fin alguien más fuera a cargar con la decisión. Van a entrar, murmuró. El encargado se pasó una mano por el rostro, desesperado. Su pecho subía y bajaba rápido. Y entonces, como si estuviera a punto de explotar, hizo algo pequeño, pero inmenso. Miró a los dos jóvenes. Váyanse, dijo. Ellos se quedaron quietos. Váyanse, repitió, pero ahora no era furia. Era rendición. Los jóvenes dudaron un segundo y luego retrocedieron, bajando la herramienta. Nadie rompió la puerta. Nadie tocó la cerradura. El pasillo soltó un aire colectivo, como si hubiera sobrevivido a un derrumbe. El encargado miró al hombre del traje. Dile al dueño, murmuró, que yo me hago cargo. El hombre del traje parpadeó. ¿Qué? El encargado tragó saliva, como si cada palabra le costara un pedazo de orgullo. Yo pago lo que falta, dijo. Y si no me alcanza, trabajo. Pero hoy, no la saco. La anciana se quedó inmóvil. No sonrió. No celebró. Porque la justicia verdadera no se siente como fiesta. Se siente como un peso que por fin se suelta. El hombre del traje bajó la mirada. Asintió, casi sin querer. Lo dejaré escrito, murmuró. Y entonces entraron los de afuera. No con violencia, sino con preguntas. Con linternas. Con miradas que revisaban el pasillo como si recién lo descubrieran. Hablaron con el encargado, tomaron nombres, hicieron anotaciones. El barrio observaba en silencio, con esa mezcla de alivio y miedo que trae la luz cuando llega tarde. La anciana, mientras tanto, se quedó al lado del desconocido. Lo miró. ¿Usted hizo esto?, susurró. El desconocido la miró con ternura. No, respondió. Tú lo hiciste. La anciana negó, casi ofendida por esa idea. Yo no hice nada. El desconocido sonrió apenas. Partiste el pan cuando ya no quedaba nada, dijo. Y el cielo reconoce ese lenguaje. La anciana bajó la vista. Sus manos temblaban. No por frío. Por emoción. ¿Y ahora qué?, preguntó. El desconocido miró el pasillo, los vecinos, la puerta que no se cerraría hoy, la foto en el pecho de la anciana, el pan sucio en el suelo junto al muchacho flaco que lo recogía con cuidado. Ahora, ¿recuerdas?, dijo. ¿Recuerdas que no estás sola? La anciana levantó la mirada para decir algo más, para pedirle su nombre, para retenerlo aunque fuera un segundo. Pero él ya estaba caminando. Se movía sin prisa, como alguien que no necesita despedidas. Pasó junto a la puerta, cruzó el pasillo, y cuando llegó al final, se detuvo un instante. No se giró completamente. Solo dejó caer una última frase, suave, como una semilla.
Cuando todo se acaba, lo que se da con amor, empieza. Y desapareció entre la gente, como si nunca hubiera estado. La anciana se quedó mirando el lugar vacío donde él estuvo. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Esa noche, en su cuarto pequeño, la anciana puso la foto de su hijo sobre la mesa. Encendió una vela corta. Comió un pedazo de pan que alguien le dejó envuelto en un paño limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba sobreviviendo. Sintió que estaba viviendo. Afuera, el barrio seguía siendo pobre. Seguía siendo gris. Seguía teniendo frío. Pero algo había cambiado. No en las paredes. En los corazones. Porque la injusticia se alimenta de silencio, y ese día, el silencio se rompió con un pedazo de pan. Y si hoy tú también estás cansado, si sientes que ya no queda nada dentro de ti, recuerda esto. A veces, lo último que te queda es lo que Dios usa para empezar algo nuevo. Si esta historia te tocó, deja tu like y suscríbete como quien deja una pequeña luz encendida para alguien más. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra, la que más te haya quedado en el pecho: pan, justicia, misericordia, luz o perdón.